Nos encontramos en Unter, Almafuerte. Es Ingeniero Huergo, Río Negro. Y estos dos últimos días hubo un seminario de actualización docente que lo dictó nada menos y nada más Alfredo Grande, que es psiquiatra, psicoanalista, director y actor teatral, periodista, escritor, y también tiene algo interesante que luego lo vamos a ver, que es ático, algo importante. Alfredo Bravo, buenas tardes. José Weinstein lo saluda, de Prensa Latinoamericana. ¿Cómo le va? ¿Cómo fue en este, me dijeron, hermoso curso de 2 días sobre autogestión, algo que usted está acostumbrado a realizar? Sí, y bueno, que además después hablamos de ático. Bueno, pero está relacionado. Lo único que, bueno, comencemos por una, si me permitís, una pequeña Sí, por favor. Porque, bueno, siendo psicoanalista siempre estoy muy atento a los actos fallidos. Sí. Y cuando me presentaste dijiste Alfredo Bravo, lo cual para mí es un honor. Exactamente. Alfredo Bravo ha sido un gran compañero, hemos sido bastante amigos, sí. Y es un recuerdo permanente. Sí, sé que fueron amigos. Así que, bueno, el que me confundan con Bravo es para no, mí. No te confundí, fue un acto fallido. Bien, porque pero vale, vale y lo valoro, digamos, lo valoro. Sí, sí. Bueno, acá en la UNTER yo me siento especialmente cómodo, he dado varios cursos de capacitación hace varios años, y esta vez, como bien señalabas, tenía que ver con prácticas comunitarias, y yo diría lógicas comunitarias, ¿no? O sea, formas comunitarias de pensar la vida, que en realidad la vida la pensamos y nos la hacen pensar de formas no comunitarias. Cuando se habla del individualismo, por ejemplo, lo individualista es lo opuesto a lo comunitario, ¿no? Y justamente hicimos bastante palanca durante el curso en el tema de la propiedad privada, que está incorporada en cada uno de nosotros como la única forma de propiedad. O sea, si es propietario privado, ¿no? La idea de propiedad privada incluye a veces a la familia, ¿no? Porque sí. La familia patriarcal se la puede pensar como la propiedad privada que el patriarca, generalmente varón, pero no solamente, el patriarca tiene sobre el resto de la familia. Es decir, el patriarca es el dueño, el propietario de la familia. Me acuerdo que Menem decía menos proletarios y más propietarios, ¿no? Bueno, en lo comunitario es justamente una de las formas de pensar la propiedad social. Exactamente. Y ahí se engancha, bueno, esta propuesta que tiene ya más de 31 años de la cooperativa, que es una forma no privada de ejercer una propiedad. Un poco pasa lo mismo con otras cuestiones, ¿no? Como que si no es solamente mío, es de todos. Y si es de todos, es de nadie, ¿no? Esta cosa rápidamente, ¿no? Que a veces dice, bueno, el transporte público es de todos, cuidemos la plaza, todo eso, pero son aspiraciones válidas quizás, pero que ocultan que de alguna manera, cuando algo es de todos, no es de nadie, y no es mío. Entonces, ¿para qué lo voy a cuidar? Claro. ¿No? Hasta que no podamos desmontar, y no es fácil, tampoco es imposible, pero no es fácil, esta especie de grampa que hay entre lo propietario y lo privado, es muy difícil avanzar en prácticas comunitarias. Claro, por supuesto. Hay hechos que, bueno, usted lo define muy bien cuando habla en alguno de sus artículos sobre la cultura represora. Nunca lo deja mencionar. No, porque es así, la cultura es represora. Bueno, eso no en todos, pero la mayoría. Bueno, lo que dije acá en la elaboración final del curso, que realmente fue muy participativo, con gente muy comprometida, ya el hecho de elegir este curso ya habla de un compromiso, ¿no? Sí. Es justamente que la cultura represora nos atraviesa a todos, pero no de la misma manera. Exactamente. Y el no de la misma manera es la singularidad.
por ejemplo, la cultura represora también lo atravesó Alfredo Bravo, pero no de la misma manera que Gustavo Camps. Entonces, en ese sentido, esto de la misma manera es un poco la diferencia que nos hace singulares. No es lo mismo luchar contra la cultura represora, aunque algo represor nos habite, Sí. porque no podríamos estar por fuera de lo represor, pero no es lo mismo intentar combatirlo adentro y afuera, que al contrario, aprovecharnos de ese lugar de privilegio. Por eso iré a Rosario próximamente y es un congreso de salud mental y derechos humanos, que me invita una gran amiga, Alicia Tuccio. Y bueno, yo voy a hablar de enfermedad mental y privilegios humanos, porque en realidad lo que más se opone al derecho humano es el privilegio humano, y hay más privilegios que derechos. Sí, es así. Muchas veces No, decía, bueno, pero- hay derechos pero no hay deberes. Sí. No, deberes hay, si vos tenés que Sí, pagar los un impuestos, montón de deberes te deberes. sobran. Pero hay privilegiados, y Sí. no son los niños. No, No son los niños. no. No son los No, niños. una frase del peronismo de Sí, hace sí, muchos clásica, años, que era ¿no? valiosa. Los Sí. únicos privilegiados Esos son los niños. Bueno, ahora los únicos De mi privilegiados... infancia, pero yo no era un privilegiado. Porque mi padre era socialista Claro. y entonces me discriminaban. Bueno, Por ejemplo, cuando entregaban los agentes del correo, los que repartían las cartas, los bonos para ir a buscar juguetes. A mí no me lo daban. Eso sí, Alfredo. lo voy a poner como ejemplo. Sí. Bueno, por eso digo que, bueno, ahí está, el privilegiado no es una categoría ahistórica. O sea, está atravesado por un momento histórico, por un momento político. Ya que hablamos de recuerdos, recuerdo que a mi padre no le daban el registro de conducir porque no estaba afiliado al partido. Sí, era así. Y yo lo acompañaba, éramos muy chicos con mi hermano, Sí. en el auto. Mi viejo tenía un Austin, un auto inglés, que siempre se descomponía. Y cuando la policía nos paraba, todavía me acuerdo el miedo que teníamos con mi hermano, que teníamos 5 o 6 años, más Sí. o menos, porque él no tenía registro. Yo creo que aprendí de mi padre todas las excusas que daba para que lo dejaran circular. Bueno, esa es importante, ¿sí? Aún en los más fervientes combatientes contra la cultura represora, algo de represor se filtra, ¿no? Sí, sí, bastante. Bastante. Acá le puedo contar algo, hago un periodismo independiente, realmente, freelance en inglés, que significa que no estoy atado a ningún medio, y sobre todo judiciales. Y ahí es donde se ve que no todos somos iguales ante la ley. No, bueno, ese es otro mito burgués, ¿no? La igualdad ante la ley. Y justamente si en algo somos desiguales es ante la ley. Exactamente. Es el paradigma de la terrible la diferenciación que hacen, no digamos entre los políticos, bueno, es terrible eso, porque bueno, ya deberíamos hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? Con todas las causas penales comprobadas. Y bueno, yo creo que este curso y bueno, la propuesta así de la UNTER, la propuesta que por lo menos hasta donde yo la conozco, de este tipo de capacitaciones es justamente para que recuperar la capacidad de indignación, recuperar la capacidad incluso de asombro, salir de esta, se habló mucho en el curso, de esta burocratización de la cultura represora, ¿no? Esta naturalización, que nos hace pensar que la cultura represora es la única cultura posible. Y ahí estamos perdidos para siempre. Por lo menos saber que hay otra forma de cultura que no son represoras. E hicimos un grupo, hizo un cuadro muy interesante sobre características de la cultura represora y características de la cultura no represora. Y cada uno elige en qué lugar está. Sí, así es. Y bueno, con esa cultura represora, usted fue fundador y presidente honorario ahora de Ático. ¿Por qué no nos cuenta qué es Ático, que es importante relacionado con la salud mental? Bueno, Ático fue una profecía de poder unir la salud mental con la autogestión, ¿no? Es decir, cuando yo me presentaba hace algunas décadas como cooperativista, me acuerdo que siempre había un murmullo, no se entendía bien qué tenía que ver, y realmente creo que no es posible la salud mental en el marco de la cultura represora. No se puede hablar de salud mental. ¿De qué salud mental vamos a hablar? Y curiosamente, la opción cooperativa, que es autogestionaria, que es libertaria,
donde no hay explotación del trabajo del otro, no ha tenido en los profesionales de la salud mental demasiada aceptación. Se sigue discutiendo la ley de salud mental, el tema de los manicomios, todo eso está bien. Pero me pregunto, hace bastante tiempo, ¿por qué armar cooperativas de trabajo en salud mental y en salud no tiene el peso que debería tener? Nosotros somos fundadores, junto con otras organizaciones de FAES, que es la Federación Argentina de Entidades Solidarias en Salud, donde hay muchas cooperativas de salud, muchas de ellas que son cooperativas muy importantes de servicios, que dan servicios en salud. Ahora, cooperativas de salud mental, donde los profesionales sean cooperativas de trabajo, hoy en Argentina está Ático, hay dos cooperativas en Rosario, Trama y Artesana, que no sé si tienen el mismo esquema asistencial. Hoy me enteré y me alegró mucho dos cooperativas escolares acá, y debe haber más, pero pocas. Porque el profesional de salud mental también está atravesado por la propiedad privada. O sea, trabajar para el Estado, para una prepaga o en su consultorio. Una santísima trinidad. Le resulta muy difícil salir de eso. Y nosotros la verdad que con profesionales que se han renovado en 31 años, todos los que han pasado, pero de todas maneras mantenemos 15, 17, 18 socios que sostenemos la cooperativa y realmente con mucho esfuerzo. Hemos sacado un libro, que no sé si lo tenés, pero ya mismo te lo estoy obsequiando, sobre los 30 años de la cooperativa de trabajo, porque realmente creo que es un testimonio valioso, digamos. Sí, por supuesto, sobre todo que hay psiquiatras y psicólogos, ¿no? Sí, ha habido psicopedagogos, tenemos consultores en fonoaudiología, hay un profesor de arte que maneja lo que llama Ático Implicarte, Oscar Ciancio, tenemos mucha integración cooperativa, porque para el cooperativismo es muy importante la integración con otras cooperativas y organismos del Estado, ahí está Susana Hersenson, y bueno, este ejercicio, yo todavía soy presidente por poco tiempo más, porque ahora ya hay elecciones, con Gabriela Gamboa y María Angélica Iglesias, hemos hecho un equipo de trabajo muy, muy valioso, porque también el cooperativismo es lo trabajamos mucho en el curso. El cooperativismo es una de las formas de la cooperación. Claro. Y la cooperación es lo que en la cultura represora no hay. La cultura represora lo único que hay es rivalidad. ¿No? ¿Quién saca del mercado al otro? ¿Quién desaloja? ¿O cómo nos repartimos el mercado? ¿No? Esto para vos es como Telecom y Telefónica. ¿No? Sí. Cada uno en su zona de influencia es monopólico. Se territorializaron, pero donde hay Telefónica no está Telecom, donde está Telecom no está Telefónica, y en realidad en Argentina lo que tenemos son oligopolios. Sí, casi todos. Casi todos son oligopolios. Son 5 o 6 empresas formadoras de precios, de telefonía celular. Con los últimos movimientos, una acotación nada más, Alfredo. Por ahí un grupo importante compra las dos empresas. Bueno, claro. O sea que la telefonía argentina va a estar en manos de una sola empresa. Exactamente. Bueno, los que tenemos unos años recordamos el viejo Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones, bueno, del Estado. Bueno, pero hay una tarea que es, Menem lo hizo, ¿no? Menem lo hizo, con María Julia Alzogaray. Sí, pero María Julia Alzogaray entró porque Menem le abrió la puerta. Sí, por supuesto. Me acuerdo perfectamente. Sí, ¿no? eso. La ejecutora, digamos. Sí, pero a mí me parece que lo grave fue Menem. Pero Menem como acto político, ¿no? Claro. En esa época todos eran menemistas, ¿no? Sí. Lo de Alzogaray fue, bueno, una traición, pero una traición que ni siquiera se la denominó como tal. De hecho, Menem ganó 2 elecciones más después de todo lo que hizo. Y bueno, esto que decía, ¿no? Él creó todo eso de que si era del Estado era malo, ¿no? Entonces, bueno, la dictadura militar ha dicho achicar el Estado, agrandar la nación. O sea que ese discurso antiestatal prendió muy fuerte. Y el kirchnerismo, de alguna manera, modificó eso. Yo personalmente pienso que como el péndulo de la historia se fue para otro lado y apareció todo el tema de una... de que, esto lo dijo un kirchnerista, ¿no? El gran
dador de trabajo era el Estado. Sí. Y cuando eso pasa, algo anda mal, porque el Estado no puede ser el mayor empleador que da más trabajo. Más Sí, en ese subsidio. momento lo tenemos. Bueno, pero entonces eso es porque por eso estamos como estamos. Sí, claro. Entonces, y dentro del Estado se mantuvo el trabajo ilegal. Sí, En el Ministerio del es Trabajo. terrible, sobre todo en las provincias, que los que venimos de Buenos Aires, no es porque seamos porteños, pero de golpe me encontré acá que en los municipios más del 50% del personal que hacía tareas habituales y cotidianas, contratado por 3 meses y le renovaban. Bueno, eso es grave, pero más grave. Claro, es grave. Están A ver. contratados por 4 o 5 años. Sí, bueno. Sí, están 5 o 6 años más trabajando y tienen contratados. Yo fui docente toda mi vida y sabía que, a ver, trabajé para el Estado, en la escuela del Estado, en la universidad del Estado. No había contratado. Sí, se hacía contratos de locación de obra o de servicios, pero por una situación en especial contratado a una persona, pero no más del 50%. Pero bueno, eso le permite hacer... Bueno, eso lo es que todo la cría de la flexibilización laboral, Sí, 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 que ahora va a ser una escala mucho mayor, ¿no? por supuesto. Ya en Brasil es así, ¿no? Y bueno, por eso digo, hoy creo que poder pensar, poder intervenir y poder interpelar y eventualmente aniquilar a la cultura represora es una tarea política importante. Cada uno definirá la cultura represora de la manera que le plazca. Yo la defino como amenaza, culpa, mandato, amenaza, culpa y castigo, ¿no? Mandato, amenaza, culpa y castigo. Y esos 4 componentes están presentes incluso en organizaciones que combaten a la cultura represora, lo cual es bastante interesante. grave. Sí, Sí. Yo lo he padecido en el 2003 cuando me fui de la Universidad Popular Madre Plaza de Mayo. Sí, conozco bien la situación esa con... esa, digamos, cuento la mía, hay muchos ejemplos, Sí. Tantos militantes que se han ido de partidos políticos, el sectarismo, el iluminismo, ¿no? Las purgas, Sí. los pogroms, ¿no? Sí, todo eso que hace que un militante termine con la cabeza partida por su propio partido, no por el enemigo, ¿no? Entonces eso prueba que la cultura represora no está afuera, está dentro de las propias organizaciones. Sí, así es. Por eso es tan interesante, bueno, que una persona como usted, su cultura y su trayectoria, venga a darle una charla de un curso a gente que tiene buenas intenciones, Sí, pero sí. quizás no sabe y no tiene las herramientas para llevarla a cabo. No es cierto, Pero con el hecho de que sepan que existe y cómo diferenciarlo y puedan razonar y diferenciar la cultura represora real de aquella que sí la combaten pero está dentro de la misma organización. Sí, eso es fundamental. Yo, mi experiencia en la UNTER ha sido magnífica. Realmente uno ha transitado distintos lugares, de distintos espacios, pero realmente todos los cursos, incluso el de hoy, también el de hoy, han sido extraordinarios, digamos, ¿no? No, la secretaria general de UNTER es de acá, de Ingeniero Huergo. Sí, hoy cumpleaños. Sí, no sabía, entonces la felicitamos. Seguramente está en Roca, ¿no? No, está acá. ¿Está acá? Sí. Ah, bueno, entonces la vamos a ver, Sí, porque yo ya tuve el placer de hay saludarla. bastante conflictos en la provincia con los docentes y con las reformas educativas. Bueno. Que más que reformas no son reformas. No, es una restauración conservadora. Más o menos. Era inevitable y bueno, de alguna manera también planteé que el pensamiento crítico necesita no solamente deplorar los efectos, sino entender las causas. Yo he escrito mucho que hacer un antimacrismo afectivo es suicida, porque yo quiero entender que alguien me explique qué hicimos nosotros para llegar a esto, ¿no? Ya que hay un salto Esa pregunta cualitativo. siempre me la hago. Sí, claro. Como docente, ¿qué hicimos tan mal para que llegue a esta situación? Incluso es una pregunta válida para la dictadura militar. Por supuesto. Porque la dictadura militar tuvo consenso cívico, tuvo consenso civil,
y se fue preparando con la AAA, y se fue preparando ante la AAA, La quepa de sí, la masacre de Seiza, o sea, siendo docente en el Consejo Nacional de Educación Técnica que Menem lo destruyó. bueno, por Debemos eso. decirlo. Sí, sí, pero todas bueno, las ya escuelas Menem, técnicas. pero digo, antes de Menem había una época antes de Menem, digamos, ¿no? Sí, sí, Y por en el antes supuesto. de Menem estuvo, bueno, toda la lucha por la patria socialista, estuvo la masacre de Seiza, estuvo la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, no es chiste, Sí, no. Alianza Anticomunista Está Argentina, Argentina. o sea que si eras argentino no podías ser comunista. No. Bueno, y en ese sentido, bueno, todo eso fue preparatorio a la dictadura. Y Sí, ahora, sí, por supuesto. evidentemente, debemos haber hecho muchas cosas mal para poder llegar vía eleccionaria, que no es lo mismo que democrática. Yo siempre digo que estamos en un periodo constitucional, pero no democrático. No, no, Y muchos que la democracia es otra cosa. Bueno, pero muchos insisten Claro. que como es constitucional y democrático. No. Y Pero no, bueno, ahí está hay la que- razón. bueno, No pueden razonar, Y- no pueden ver. bueno, razonan desde un paradigma represor. Claro. Pues yo digo, no es que se vota porque es democracia, sino que es democracia porque se vota. Si no Sí, se bueno, vota, si- estas pasos votamos sin elegir a nadie. bueno, por eso, una paso... Fue una encuesta que nos costó Sí, mucho yo dinero. creo que es una encuesta socioambiental, ¿no? Claro, además, El gobierno lo usa para eso. Sí, sí, por ya tiene supuesto. identificados los sectores que menos lo votaron, Claro, ahí sí, van a sí. ser más palanca y todo Sí, ese sí. fenómeno gratis. Claro. Bueno, es el arte de gobernar. Pero yo creo que la pregunta de ¿qué hice yo? Que no es la pregunta de la culpa, sino la pregunta de la responsabilidad. Claro. ¿Qué hice yo para que esto pasara? Es lo que llamamos el análisis de la implicación. Si no hacemos un análisis de nuestra implicación, simplemente vociferamos, insultamos, vituperamos los efectos, pero nada avanzamos sobre las causas. Y cualquier psicoanalista, cualquier persona que piense en sí mismo, sabe que aún para las causas que más deplora, algo tiene que haber. Por eso la dictadura, yo siempre digo, la derecha siempre tiene razón, pero es una razón represora. Decía algo, por algo será. Y tiene razón, Sí, sí. por algo será, hay que ver qué es ese algo. Claro. En vez de enojarse, sí, por algo es. Yo escribí un trabajo, se llama Matar el Futuro, que lo leí en el año 92, en el Sí. Congreso de la Abuela de Plaza Mayo, donde justamente tomaba eso, ¿no? Por algo será. Y trataba de pensar qué es ese algo. Porque si bien para la dictadura es un mensaje acusatorio, a nosotros yo creo que lo podemos tomar como un desafío para ver, bueno, qué es ese algo, ¿no? Porque realmente lo que hubo en la Argentina ni siquiera fue una guerra civil, fue una cacería Por supuesto, ¿no? de Nada de guerra militantes, civil. ni siquiera de guerrilleros, ¿no? No, Ya no. la guerrilla estaba en franca retirada. Bueno, no, el 24 de marzo no había más guerrilla. No había más guerrilla. En Tucumán no quedaba más nada. Estaban diezmados, además, Totalmente. estaban desarmados incluso políticamente. Sí, sí, sí. Políticamente. Después del asesinato de Rucci, la cosa Sí. se fue para otro lado. Y bueno, pero sin embargo, la dictadura cívico-militar engendró un movimiento de derechos humanos muy potente, con la excepción de la Liga Argentina, que ya venía del 37. Pero la mayoría, por ejemplo, la PDH se funda en el en el 2005. A ver, espera, Sí. no, me estoy equivocando. La dictadura fue en 1975, 1975. Justamente como una manera de enfrentar a la AAA, ¿no? La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y después muchos organismos son todos post-dictadura, o junto con la dictadura, como Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo. Pero antes de la dictadura, el organismo paradigmático fue la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Sí, sí. que heredó el Socorro Rojo, que tenía que ver sí con la Guerra Civil Española. Claro. O sea que, pero acá no hubo guerra civil, ni siquiera hubo guerra civil. Ni siquiera hubo guerra civil con el 2001. No, tampoco. Tampoco. O sea que somos pacíficos, veganos, vegetarianos y así nos vamos. Alfredo, ha sido un placer escucharlo. Bueno, Espero, yo lo aproveché mucho. bueno. Que Era la los invocación oyentes de Alfredo Bravo, digamos, Sí, que nos sí, ayudó. sí, que fue un maestro ejemplar de escuela primaria, vivió en la capital federal, en la zona de
de Núñez. Sí, 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 sí. Y además Lo conocí, pero fue candidato a presidente de River y por suerte lo salió. Sí, fue diputado. Yo me equivoqué también, fallido por fallido, fue Checolás. No sé si fue Checolás o Camps, pero hay un famoso bueno, estaban los dos en La Plata. tema, pero él hace un programa con Mariano Grondona, sí. donde está él y creo que Checolás, el torturador y el torturado. Sí. Y siempre me pareció terrible, ¿no? Que Alfredo Bravo, siendo lo que era Alfredo Bravo, aceptara dialogar con su torturador. No, que habrá pasado por la cabeza de Alfredo Bravo, ¿no? Me hubiera gustado saberlo. Sí, porque realmente es una forma de la impunidad. Sí, sí, así es. Estoy hablando de Alfredo Bravo que las pasó muy mal, ¿no? Sí, por supuesto, estuvo detenido, lo torturaron. Lo torturaron muy salvajemente. Sí. Y me acuerdo que en la tortura, porque la tortura para él fue en una pierna le tiraron agua hirviendo y en la otra agua congelada, ¿no? Y en medio de la tortura escuchó una voz de uno de los torturadores que le decía: aguante maestro que ya termina. Y eso le permitió seguir adelante. Él fue secuestrado mientras daba clase. Sí, sí. O sea que de guerrillero no tenía nada, ¿no? No, por supuesto. Y bueno, eso fue por eso digo que fue una cacería de pensadores, de filósofos, de políticos, de militantes, de jóvenes, de obreros. No fue una guerra civil. Sí, la viví, Alfredo. Tengo 73 años. Bueno. Trabajaba en educación. Estamos ahí. Sé lo que ocurrió. Sí. Y ahí nomás, en Bolívar y Alcinas, cerquita de Plaza Mayo, donde la AAA funcionaba en el Ministerio de Bienestar Social. El Bienestar Social, sí, con el famoso Barrera. Sí, así que un placer, Alfredo. Igualmente, muchísimas gracias en nombre de Prensa Latinoamericana y el mío. José Weinstein lo saluda. Gracias, José, por la entrevista.